Hola a todos. En el siguiente vídeo del tema 2, la diversidad de seres vivos, vamos a comenzar a ver el punto más largo y más importante de este tema. En él, estudiaremos las características principales de cada uno de los 5 reinos en los que dividimos a los seres vivos que habitan la Tierra. Esto nos llevará a 3 clases, y al finalizar el último reino, haremos una tabla resumen que os servirá de ejemplo para poner en vuestro esquema, y para futuras clasificaciones en otros esquemas. Comenzamos. Un reino es una agrupación de seres vivos según semejanzas. Es la agrupación más generalista y la mayor escala de clasificación de los seres vivos. Como ya hemos dicho, los organismos se dividen en 5 reinos, en los que vamos a estudiar parecidas características. El primer reino que vamos a ver en este vídeo es el reino monera o reino de las bacterias. Se caracteriza por lo siguiente. Es el único reino en el que agrupamos a todos los organismos procariotas, sin núcleo en el que almacenen su ADN. Resaltad muy bien esta característica. Todos los seres vivos de este reino son unicelulares, aunque pueden agruparse en lo que se conoce como colonias tras la reproducción asexual. Podéis ver este proceso en el vídeo que os he dejado en la sección de recursos. Entre las bacterias hay especies que son heterótrofas, sobre todo las que se encargan de descomponer a otros seres vivos, y también hay especies que son autótrofas y que hacen la fotosíntesis. Son todas microscópicas, ya que son muy pequeñas, y tienen la capacidad de desplazarse, normalmente a través de cilios y de flagelos. Las bacterias son las formas de vida más antiguas de la Tierra. Se cree que el primer organismo que habitó el planeta fue una bacteria. Son muy abundantes y prácticamente las encontramos en todos los medios. Y hay muchas formas de bacterias. Tenéis que saber dibujarlas, así que os recomiendo que las incluyáis en el esquema. Las que más destacan son los cocos, que son bacterias redondas, los diplococos, bacterias redondas que van de 2 en 2, los streptococos, bacterias redondas que las vemos siempre en fila, los estafilococos, bacterias redondas que se apelotonan unas junto a otras sin forma definida, los bacilos, bacterias alargadas con forma de bastón, los vibrios, bacterias alargadas con forma de coma, y los espirilos, bacterias alargadas con forma de espiral. Como ya vimos en el tema anterior, esta es la estructura general de una bacteria procariota. Os recomiendo que volváis a ensayar su dibujo, aunque no es necesario ponerlo en el esquema, porque ya está en el del tema anterior. Aunque el reino monera es el que más tiempo lleva en la Tierra, fue el último en descubrirse, ya que fue necesario el desarrollo del microscopio para poder ver estas formas celulares tan pequeñas. Por último, no penséis que las bacterias son malas. De hecho, hay más especies de bacterias buenas, o por lo menos que no nos hacen nada, que malas. Es verdad que algunas especies nos provocan enfermedades, pero otras conviven con nosotros como ya vimos en el tema anterior. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli se encuentra en nuestro intestino y nos ayuda a la absorción de nutrientes, y otras especies se encargan de fermentar y producir el queso, el vino o el yogur. Completaremos este vídeo viendo 2 reinos que conocemos bien y sobre los que ahora no voy a añadir muchos detalles porque tenemos 2 temas enteros para estudiarlos. El reino animal, o también conocido como reino de los metazoos, se caracteriza por tener las siguientes propiedades. Las células de los animales son todas eucariotas animales. Son pluricelulares y además las células se especializan en tejidos y órganos. Son todos heterótrofos. Macroscópicos, aunque hay algunos relativamente pequeños que se vean mejor con un microscopio. Tienen la capacidad de desplazarse, a través de patas, de alas y de aletas principalmente. Su cuerpo es simétrico, es decir, podemos dividirlo en partes iguales, y existen varios tipos de simetría. La bilateral, en la que el cuerpo se divide por un plano en 2 partes iguales, es la típica de la mayoría de animales. La radial, en la que el cuerpo puede dividirse al menos en 2 planos en partes iguales, suele ser típica de algunas especies como las medusas. Y unos pocos animales no poseen simetría, como las esponjas, y se denominan asimétricos. Por último, también podemos clasificar a los animales en vertebrados o invertebrados, según tengan o no columna vertebral respectivamente. No hay que confundir esta idea con la de poseer o no esqueleto. Los vertebrados, además, poseen un esqueleto interno, ya los conocemos bien. Son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. En cambio, en los invertebrados hay algunos sin esqueleto, como las medusas, y otros con un esqueleto que puede ser externo, como un caracol o una hormiga, o interno, como el de un erizo de mar o una estrella de mar. Completaremos más todas estas informaciones en el siguiente tema. El último reino de hoy es el reino vegetal, o reino de las metacitas. Se caracteriza por tener organismos que poseen células eucariotas vegetales. Estas células
pueden organizarse en tejidos y órganos, por lo tanto son pluricelulares. Sus tejidos más importantes son la raíz, el tallo y las hojas. Al ser eucariotas vegetales, tienen pared celular. Y también son autótrofos, porque tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Las plantas son todas macroscópicas y no pueden desplazarse. Para acabar, en la página 174 del libro tenéis un breve relato donde se explica la evolución del reino vegetal. Echadle un vistazo. Veremos estas y más características en el tema 4.